Seguimos poniendo la mañana en camino y con mucha alegría una vez más, y tal cual lo habíamos anunciado. Nos ayuda acá en el 98.7, 92.5 FM Cielo para el este y para todo el país, a través de nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino, justamente a poner la mañana en camino el filósofo, docente, investigador, Horacio, y querido amigo de esta casa, Horacio Bernardo. Esto a propósito, y de paso va incluida la invitación, algo que va a ocurrir dentro de 3 días, el 28 de julio a las 7 de la tarde, en la antesala de la Cámara de Representantes, ingresando por General Flores, se llevará a cabo un encuentro de carácter académico, una conferencia, bajo el título Carlos Vaz Ferreira, 150 aniversario, Carlos Vaz Ferreira y el valor del pensamiento. Entre otros, expone el magíster Horacio Bernardo. Buen día y bienvenido, Horacio. ¿Cómo estás, Alejandro? Un placer siempre estar en tu programa y conversar contigo. Y gracias por la invitación. Al revés, gracias a vos por aceptarla, porque además, como lo hemos dicho en tantísimas oportunidades, contigo muy particularmente, que tantas veces nos has ayudado a poner la mañana en camino, haciendo hincapié justamente en la filosofía y citando tu propio libro, La vida cotidiana. Bueno, Carlos Vaz Ferreira, vos corregime, ¿no? Y yo sé que vos has estudiado mucho y en profundidad a los muchísimos pensadores uruguayos. A mí se me ocurre que a la hora de pensar en filosofía, a mí se me ocurre que Carlos Vaz Ferreira en nuestro país es como un inconfundible faro, ¿no? Bueno, sí, es ineludible y es necesario como pensador. De hecho, cuando escribimos el libro con Lía Berizo, Introducción al Pensamiento Uruguayo, el capítulo 6, que está dedicado específicamente a Carlos Vaz Ferreira, tiene un subtítulo. Bueno, todos los capítulos tenían un subtítulo. Y nosotros le pusimos a ese capítulo dedicado a Vaz Ferreira como subtítulo El filósofo uruguayo. Cosa que no quiere decir que no hubiese otros filósofos uruguayos, pero ese subtítulo también quiere decir que muchas veces Carlos Ferreira es como el filósofo por antonomasia. O sea, cuando uno dice filosofía, Uruguay, la primera referencia que existe es Carlos Ferreira. Naturalmente, y lo recalco, sin desmerecer otras figuras, otras grandes figuras de nuestra tradición intelectual. Pero hay en Vaz Ferreira una continuidad de temáticas y un estilo de pensamiento que es netamente filosófico. Si bien, y vos decías el tema de la vida cotidiana, que es algo que me interesa muchísimo, Iba Ferreira es un filósofo que dialoga y razona en función o en, digamos, en vínculo con el mundo de la vida, tanto individual como colectiva, como social. Pero al mismo tiempo teniendo la siguiente ventaja también, que es que no queda perdido en la coyuntura, porque vos fíjate, Alejandro, que alguien podría reflexionar, como reflexionaba Ferreira, sobre el feminismo, sobre educación, sobre los problemas sociales, sobre la propiedad de la tierra, bueno, un sinnúmero de cuestiones muy específicas y muy concretas, y otra persona podría, ¿sabes qué?, haber quedado haber disuelto su pensamiento filosófico en lo económico, en lo coyuntural, en la discusión política del momento, y sin embargo Vaz Ferreira discutió de todos esos temas, pero al mismo tiempo no dejó de ser nunca un filósofo, una persona que presentó además un modo de pensar y que valorizó, digamos, el pensamiento, el diálogo honesto, el diálogo que busca la verdad, que busca la mejor solución o la mejor alternativa entre las disponibles, y para eso siempre apelando a lo que es la profundidad del pensamiento filosófico sin nunca desligarse del mundo de la vida. Esa combinación no es fácil de lograr, y Emma Ferrer está presente en toda su obra. Y en todo caso, este es otro ángulo que también con vos hemos abordado muchas veces y tiene que ver con que a lo largo de la humanidad, bueno, muchos han pensado
mucho, y cosas muy importantes. Y acá me tenés que ayudar, acá te uso como profe, Horacio. Y seguramente a lo largo de la humanidad, y específicamente en el ámbito de la filosofía, advirtiendo, como implícitamente queda aclarado lo que vos decís, que los límites, que las fronteras no siempre son inmensamente precisas, pero bueno, haciendo una definición un poco amplia, desde la perspectiva filosófica, son muchos a lo largo de la humanidad que han hecho sus aportes. Seguramente muchos hicieron aportes que en su momento fueron muy valorados. Seguramente muchos otros hicieron aportes que debió pasar mucho el tiempo para que fueran, digamos así, entendidos, decodificados, aprovechados. Seguramente muchos dijeron cosas muy importantes, muy lúcidas y muy tenidas en cuenta en su momento, pero conforme fue pasando el tiempo, ya no tanto. Pero están los otros, los clásicos, que dijeron cosas importantes en su momento, bien hijos de su tiempo, bien hijas de su tiempo, y sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, siempre hay algo de lo dicho que sirve porque es vigente y de lo dicho que sirve porque se reinterpreta, ¿no es cierto, Horacio? Primero eso, y segundo, ¿en qué cuadro juega Va Ferreira? Bueno, una cosa que es muy importante, que es los clásicos son clásicos porque nos siguen hablando, ¿no? O sea, Aristóteles es clásico porque, no porque sea Aristóteles, ni porque podría, por más que sea antiguo y tengamos sus textos, no interesarnos. Pero sin embargo, nos sigue hablando de cosas que nos siguen interpelando actualmente, ¿no? En ese sentido, Ferreira tiene muchísimas cuestiones que son vigentes porque nos siguen aportando información y nos siguen hablando a nosotros mismos. Mira, hace unos años atrás, te voy a decir un ejemplo, pero no es lo único. Hace unos años atrás, unos años vino Miguel Atienza, que es uno de los especialistas en argumentación, en idioma castellano, que es uno de los más reconocidos actualmente. Hay otros, pero a nivel español es uno de los más reconocidos. Y vino a Montevideo, hizo una conferencia allí en el Paraninfo, y la conferencia se llamaba ¿Por qué no conocí a Ferreira antes? O algo así, el título, el título venía por ese lado. Y él decía, si hubieras conocido a Ferreira anteriormente, quizás no habría escrito yo mismo alguna de las cosas que pensé que estaba diciendo algo nuevo, ¿no? Y más allá ¿no? Más allá de lo que dijera Tienza, y otros especialistas que lo reconocen, es importante pensar, por ejemplo, que en la teoría moderna de la argumentación, que incluye más cuestiones psicológicas o de otro orden, no tan de lógica formal, de esquemas, Ferreira, si se lo mira retrospectivamente, es un precursor. Por ejemplo, Lógica Viva, que es de 1910, fíjate, 112 años tiene ya este libro, sigue siendo actual. Por supuesto, hay otros términos, ahora hay avances de la psicología cognitiva, las neurociencias, las inteligencias múltiples. Obviamente que la ciencia ha avanzado y ha dado otras herramientas más. Pero sorprende, ya desde este punto de vista, lo avanzado que era Ferreira para su momento. Y hay, por ejemplo, otro caso, el tema del feminismo. Él en 1932 publica un libro que se llama Sobre feminismo, pero que en realidad, fíjate, para que veas todavía más avanzado el pensamiento de él, son conferencias que él había dado en el 14, en el 15 y en el 16, o sea, 3 ciclos de conferencias. Y él ahí plantea la distinción entre el feminismo de igualdad y el feminismo de compensación, ¿no? Sobre todo pensando si, por ejemplo, en el caso del divorcio, la mujer debían tener igualdad de condiciones el hombre y la mujer, o la mujer debía ser compensada en algún sentido porque estaba en desventaja. Bueno, esas reflexiones, pero no solamente sobre el divorcio, sino en general
sobre la condición de la mujer, eran reflexiones que Baferreira hacía en esos años, ¿no? En la segunda década del siglo XX. Y en ese sentido te puse un caso teórico y un caso práctico, ¿no? Pero, por ejemplo, también todo lo que él pensaba acerca de la educación, incluso la creación de una facultad donde se estudiara por el saber mismo, no por los títulos, no por... Bueno, todo eso que también, digamos, en su momento también fue bastante polémico, o sea, sobre todo una polémica muy importante con Grompone, con Antonio Grompone. Bueno, ¿Cuál era? Refrescarnos cuál era la polémica entonces. la polémica era fundamentalmente entre la Facultad de Humanidades y la creación del IPA, o sea, el tema de el estudio, el valor del estudio, el concepto, el valor del estudio, el valor de los títulos y también la formación de los docentes. O sea, la polémica que se da entre Baferreira y Grompone tiene como centro, como eje, el ámbito institucional, o sea, la creación de instituciones, pero también la concepción de lo que es el estudio y la concepción de lo que es la formación de los docentes. Es todo muy rico esa polémica que tiene a Baferreira como uno de los ejes, uno digamos, de los polemistas más importantes, ¿no? Hay, o sea, para seguir en este hilo, ¿no? De por qué Baferreira digamos, sigue hablando, ¿no? Porque los 150 años del nacimiento, está muy bien la efeméride, pero en verdad lo que nos importa es ver qué es lo que nos dice hoy. Y por eso también el tema de la conferencia que habla del valor del pensamiento. El valor del pensamiento entendido que incluso más allá de los temas particulares sobre los cuales hablaba Ferreira, nos dio un legado muy importante. Y bueno, de eso va a tratar la conferencia en sí misma, pero simplemente lo enuncio. El legado más importante es un estilo de pensamiento, es un modo de pensar, porque Ferreira nos enseña a pensar de un modo que parece aparente, que parece sencillo, pero que en realidad es una sabiduría práctica. Porque hay algo, si yo te digo cosa, vas a decir, bueno, sí, es facilísimo, eso qué novedad trae. Pero en verdad, ahí se define si una persona es sabia o no, o es una de las formas en las que se define. A ver. El hecho de, por ejemplo, el hecho de tomar una cuestión, un problema, poder meditar sobre ese asunto y tomar una resolución o llegar a una respuesta con ecuanimidad. O sea, sopesando las distintas alternativas y evitando una serie de obstáculos de pensamiento que existen en ese proceso. Luego decir, bueno, está bien, es estudiar un caso, lo hacen los jueces, lo hacemos las personas en la vida cotidiana cuando tenemos que decir cosas. ¿Eso qué tiene de filosófico? Bueno, tiene muchísimo de filosófico. Y el estilo de Ferreira de pensamiento nos enseña a cómo hacer eso que enunciar parece tan fácil, pero realmente hacerlo y ser consciente de todo ese proceso es un tipo de sabiduría filosófica y un tipo de sabiduría filosófica práctica. Y qué importante es hoy también tomar a Ferreira como referencia de pensamiento cuando a partir de otros instrumentos que tenemos de comunicación, y no me refiero solamente a las redes sociales, no me refiero a múltiples canales de información que tenemos, aparecen muchos más obstáculos de pensamiento y este estilo de pensamiento de Ferreira yo creo que es uno de los legados que está incluso antes, no digo por encima, sino antes de todas esas vigencias particulares que a veces se encuentran en el autor. Bien. Para que ahora, primero no quiero que expolies, como se dice ahora, nada acerca de la conferencia, entre otras cosas para que nos llenemos de ganas y asistamos a la misma. Y además porque tendremos, pasada la misma, chances de seguir conversando sobre estos asuntos, ¿no? Pero vos dirías que, ese legado a propósito del modo de pensar, y yo me permito agregar, ¿no? Otro inmenso legado que tiene que ver con la forma de discutir, ¿no es cierto? ¿De qué hablamos cuando hablamos de discutir? Te lo pregunto así. Hay dos tipos de legados, creo.
Uno, que caló tan fuerte en los otros que los otros se han encargado de reproducirlo, de profundizarlo, de ampliarlo, y por ende, esa es la civilización humana, de mejorarlo, casi en forma natural, casi en forma inadvertida, ¿no es cierto? Y después está el otro legado, que sigue siendo una especie de asignatura pendiente, una materia que todavía no logramos salvar examen a examen. Desde esa perspectiva, en el marco de lo que de tu mirada, obvio, del modo que funciona nuestra comunidad, la sociedad uruguaya, podría hablar del planeta, porque un filósofo habla para las cosas de la humanidad entera, ¿no? Pero suscribimos a la comarca. ¿Qué, qué dirías vos? ¿Estamos haciendo bien los deberes que nos marcó Baferreira? ¿Lo tenemos incorporado o la seguimos de atrás? Bueno, ahí hay una respuesta fácil. La respuesta fácil que es la más fácil que podría ser, la crítica, decir, no, en realidad nuestra sociedad ha retrocedido en el pensamiento. Esa es la respuesta fácil, pero yo no sé si es la respuesta correcta. Yo creo que, a ver, cada sociedad tiene su inteligencia. Ese es un concepto que también aparece en Baferrea, pero aparece más en Ardao, ¿no? Estas formas de pensar. Yo creo que más allá de esas comparaciones, creo que Baferreira es como un recordatorio, ¿no? Es como decir, mira, si te estás yendo por determinado carril o te estás desviando en sentido de ciertos parámetros que harían una discusión sana o una forma de intercambio, porque el pensamiento no solamente, la meditación no solamente de uno, sino también puede ser entre varios, te da parámetros de pensamiento, te da modos de entender, por lo menos si vos estás muy desviado en el sentido de si hay muchos obstáculos en ese pensamiento, ¿no? Por ejemplo, el tema de los paralogismos, lo que plantea en Lógica Viva. Errores de falsa oposición, bueno, la sistematización, ese es un tema que a mí me parece, la falsa sistematización, ese es un tema que a mí me parece muy vigente y que nosotros deberíamos recordar a Baferreira. Mira, Baferreira fue un pensador no antisistemático, sino que fue muy cauteloso con los sistemas. ¿Qué quiere decir un sistema de pensamiento, para empezar? Porque vamos a ver de qué estamos hablando. Básicamente es un ismo. Por ejemplo, el liberalismo, el marxismo, el feminismo, qué sé yo, el veganismo, el naturismo, todos esos son sistemas de pensamiento. ¿Y qué quiere decir un sistema de pensamiento? Un conjunto de ideas que están articuladas y que dan una serie de respuestas a muchas interrogantes que tenemos o guían nuestra acción. Por ejemplo, alguien que sea vegano, por ejemplo, que esté adherido al veganismo, ya tiene determinadas respuestas. Porque, por ejemplo, sabe que ve un pedazo de carne, vamos, y no lo va a comer. ¿Por qué? Porque ya tiene un sistema de ideas en su cabeza que, digamos, que eso no es malo en sí mismo, ¿no? Pero ha adherido a un sistema de ideas que le da una respuesta concreta, ¿no? Lo mismo con sistemas de ideas políticas, sistemas de ideas filosóficos, porque puede ser racionalismo, empirismo, en fin, creo que queda clara la idea. ¿Qué es lo que dice Baferreira, por ejemplo? Decía, bueno, los sistemas de pensamiento son muy útiles porque le dan seguridad y le dan a las personas respuestas ya hechas. O sea, el vegano, ante la decisión de estar frente a un plato de comida donde hay carne, ya sabe la respuesta, porque al haber adherido a ese sistema de pensamiento, sabe cómo actuar en consecuencia. Bueno, lo que decía Ferrer es lo siguiente, está muy bien eso, pero ojo, porque cuando las personas adhieren demasiado a los sistemas, se vuelven dogmáticas. O sea, dejan de pensar caso a caso, dejan de pensar con su propia cabeza. Por ejemplo, si alguien es liberal o alguien es marxista, no importa lo que sea, si vos compraste un sistema de pensamiento, lo que te está diciendo Ferreira es, ojo, siempre tenés la posibilidad de pensar caso a caso. Y si vos no
considerás eso porque ya tu cabeza ya está como formateada para pensar a partir del sistema, entonces dejaste de pensar. El sistema piensa por vos. Y yo creo que si esto lo trasladamos en la actualidad, nosotros vemos que hay polarizaciones, y eso corresponde a sistemas de pensamiento a veces escritos específicamente, o a veces están medio diluidos entre una mezcla de concepciones, pero que no dejan de ser ideas articuladas. Baferreira creía y defendía la libertad de pensamiento, y para ser libre, para pensar libremente, esto que parece tan lindo y tan bueno, porque alguien dice, bueno, pensamiento libre, sí, claro, obviamente, la libertad de pensar, pero bueno, pero ¿cómo la lográs? Ahí está el problema, es cómo llevas eso a la práctica. Ferreira te da una serie de herramientas, y una de ellas, y muy útil, por eso fui a esto contestando tu pregunta, creo que es la diferencia que él plantea entre pensar por sistemas, o sea, estos ismos, y pensar por ideas a tener en cuenta. Por ejemplo, en el caso de una persona, no tengo nada contra los veganos, agarré ese ejemplo nada más porque me vino a la mente. Imagínate esto, que una persona es vegana y tiene su sistema de pensamiento en relación a la relación con los animales, al medio ambiente, a la alimentación, bueno, todo lo demás. Y dice Ferreira, está perfecto que la persona tenga su sistema de pensamiento, pero imagínate que ante una situación médica extrema o que le pasa algo, necesita consumir proteínas que vienen de ese origen animal, o a través de medicamentos que están hechos con animales. Bueno, entonces Ferreira diría, bueno, en ese caso debería ser esa persona capaz de razonar y de pensar en ese caso específico si verdaderamente le conviene comer carne o necesita comer carne. Una persona que esté 100% sistematizada, ya dejaría de tener la posibilidad de pensar ese caso porque pensaría en función del sistema. Y ahí se pierde la capacidad y la libertad de pensar. Yo le recuerdo que la conferencia ocurrirá este día 28 a las 7 de la tarde en la Cámara de Representantes. ¿Es para todo público? Sí, es para todo público. La conferencia, digamos, el acceso es libre para todo público. La conferencia es un panel. Primero estará esta conferencia que se llama Carlos Ferreira y el valor del pensamiento. Y luego habrá dos intervenciones de también dos especialistas y estudiosas de la obra de Ferreira, que son Fernanda Diab y Sofía H., que a partir de comentarios de la conferencia, después, por supuesto, harán sus alocuciones que también son parte del evento y de este panel, en el marco también del año, de los 150 años de nacimiento de Carlos Ferreira, y bueno, la idea es traerlo a nuestro presente y ver qué podemos seguir aprendiendo de él. Horacio Bernardo, la seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por aceptarla, y quedan a su vez todos convocados e invitados para Carlos Ferreira en el marco del 150 aniversario, conferencia Carlos Ferreira y el valor del pensamiento, 28 de julio, 7 de la tarde, en la antesala de la Cámara de Representantes. Seguimos poniendo la mañana en camino.